¿Cuántos hábitos tienes? Quizá necesites un minuto para pensar sobre esta pregunta, ya que los hábitos, por definición, son comportamientos que llevamos a cabo de manera automática, con poco o nada que pensar al respecto. Desde hacer un café cuando te levantas por la mañana, a cepillarte los dientes antes de irte a dormir, nuestros hábitos sutilmente guían nuestras vidas diarias. Como resultado, quizá no te des cuenta del poder que tienen en sí mismos los hábitos. Si son repetidos cada día, incluso las más pequeñas acciones, desde guardar $1 o fumar un solo cigarrillo, pueden acumular fuerza y tener un gran efecto. Por consiguiente, entender, aceptar y abrazar hábitos es una gran manera de controlar tu vida y lograr más. Si quieres saber precisamente qué son los hábitos, cómo son formados y cómo puedes aprovecharlos para cambiar tu vida y mejorarla, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Salvador Mingo y te doy la bienvenida a este espacio que hemos denominado el Conocimiento Experto, el podcast que hemos creado especialmente para personas como tú, personas interesadas en su formación, desarrollo y crecimiento personal. Nos enfocamos en generar los análisis de los mejores libros que pueden ayudarte a este propósito, donde hablamos de diversos temas como emprendimiento, inteligencia social, inteligencia emocional, ventas, desarrollo personal, negocios, comunicación, filosofía de la riqueza, marketing, entre otros. Y no solo eso, sino además hemos incorporado cápsulas de información donde en pocos minutos hacemos la reflexión sobre un tema de interés. Te aseguro que incorporando esto a tu vida, tu contexto personal y financiero cambiará. Soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí, como cada semana, que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión de lo que fuiste el día anterior. Y ahora vamos a tocar un tema que es necesario reforzar constantemente. Vamos a hablar de los hábitos, específicamente vamos a hablar del libro Los Hábitos Atómicos. Este es un libro que se escribió en octubre del año 2018, o al menos es la edición que estamos analizando, y su autor es James Clear. Él es el creador de la Academia de los Hábitos. Esta academia es una plataforma de entrenamiento premier para las organizaciones y los individuos que están interesados en construir mejores hábitos para su vida y su trabajo. Incluso su trabajo ha aparecido en varias publicaciones dentro del New York Times, dentro de la revista Times, dentro de la revista Entrepreneur y programas de televisión como CBS This Morning. Además, es un libro bestseller muy reconocido ya y es importante aprender siempre de los mejores. En sí, que vamos a revisar en este análisis, vamos a entender conceptos como por qué la vida moderna hace que nuestros cerebros, de manera natural, se entrelacen con lo que resulta inconveniente. Vamos a entender también cómo experimentos con animales, en este caso como el gato en una caja negra, avanzó en el entendimiento científico de la formación de un hábito. Y vamos también a entender conceptos como un nuevo jabón dentro de un vecindario en Pakistán puede decirnos precisamente cómo hacer que un hábito pueda perdurar. De todo esto y mucho más vamos a platicar, vamos a conversar y vamos a analizar. Así que espero que estés listo, estés lista, tomes nota si es que te es posible y si no, presta atención especial a cada uno de los puntos y sobre todo trata de incorporar al menos uno de ellos para ser una mejor versión. Y con esto empezamos con el primero de los puntos, que se refiere a que los pequeños hábitos pueden tener un impacto sorprendentemente poderoso en tu vida. Imagina un avión despegando de Los Ángeles y se coloca en ruta hacia Nueva York. Si durante el despegue el piloto decide ajustar el curso 3.5 grados hacia el sur, la nariz del avión se movería solo unos cuantos pies. Y fuera de la cabina, nadie a bordo notaría ese pequeño movimiento, pero a lo largo de la travesía del viaje, el impacto del cambio sería considerable y los pasajeros confusos terminarían estando en Washington y no en Nueva York. ¿A qué voy con todo esto? La cuestión es que nosotros no notamos cambios pequeños, ya que su impacto inmediato no puede notarse. Si tú estás fuera de forma ahora y sales a trotar 20 minutos, la realidad es que tú seguirás estando fuera de forma mañana. Pero de igual manera, si tú comes una pizza familiar para la cena, por ejemplo, no te hará que tengas sobrepeso de la noche a la mañana. La cuestión es que si repetimos pequeños comportamientos día tras día, nuestras decisiones se transformarán en resultados masivos. Come
pisa todos los días y es muy probable que tú vas a ganar un peso considerable después de un año. Sal a trotar por 20 minutos cada día y eventualmente estarás más delgado, más delgada y con mejor condición, incluso sin darte cuenta que el cambio sucedió. Si quieres hacer un cambio positivo en tu vida, tú deberías reconocer que el cambio requiere paciencia, así como confianza en que tus hábitos te están manteniendo en la trayectoria correcta, incluso si no estás viendo resultados inmediatos. Entonces, si tú descubres que tu conducta y tus hábitos pareciera que no dan resultados, trata de enfocarte en tu trayectoria actual en lugar de tus resultados actuales. Y esto es importante. Si tú notas o descubres que tu conducta y tus hábitos no están dando resultados o pareciera que no dan resultados, tienes que hacer un switch en tu mente y enfocarte en la trayectoria y no en los resultados actuales. Por ejemplo, si tienes poco dinero en el banco, pero tú ahorras un poco cada mes, entonces puedes estar confiado, puedes estar confiada que tu trayectoria es la correcta, ya que tus resultados actuales pueden no ser sobresalientes, pero sigue avanzando en esa dirección y en unos meses o en unos pocos años tú notarás una gran mejoría. Por el contrario, si una persona, digamos un millonario que malgasta sus ganancias cada mes, muy probablemente no se preocupe sobre su estado de cuenta de un mes a otro, pero al final será su trayectoria la que terminará por arruinarlo. Dicho de otra manera, la trayectoria es la que te lleva a la gloria o bien hace que termines arruinado. La clave para hacer grandes cambios en tu vida no tiene que involucrar cambios abruptos. Y esto es algo importante. No se trata de pasar de 0 a 100 inmediatamente. No requieres cambios abruptos. No necesitas revolucionar tu comportamiento o no necesitas reinventarte a ti mismo de golpe. En lugar de eso, puedes hacer pequeños cambios en tu comportamiento, los cuales, cuando se repiten una y otra vez de tiempo en tiempo, se convierten en hábitos que te pueden guiar a grandes resultados. Dicho de otra manera, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, es una carrera donde poco a poco vas incorporando pequeños cambios en tu conducta, pequeños ajustes, pero si eso se repiten de tiempo en tiempo, con la consistencia y la constancia suficiente, se convierten en parte de nuestra vida, forman parte de nuestro modo habitual de vivir y entonces ese resultado se empieza a dar. Pero quizá es todavía más importante entender precisamente qué es un hábito, es decir, cómo es que nosotros podemos hacer estos cambios en nuestro comportamiento. Y esto nos lleva al punto número 2, que menciona: los hábitos son comportamientos automáticos que hemos aprendido de la experiencia. Y repito, los hábitos son comportamientos automáticos que hemos aprendido de la experiencia. Imagina lo siguiente: cuando caminas por un cuarto oscuro, no piensas exactamente qué es lo que vas a hacer cuando estás ahí, qué paso vas a dar o cómo vas a actuar. Lo que va a suceder es que tú de manera instintiva vas a buscar el interruptor de luz. Esto es un hábito, un comportamiento que has repetido tantas veces que ahora sucede de manera automática. Entonces, la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que los hábitos se forman? Bien, nuestro cerebro descubre cómo responder a nuevas situaciones por medio de seguir el proceso de prueba y error. Y aquí vamos a entrar un poquito en el contexto y sobre todo tratar de entenderlo de una manera más científica. Y esto vamos a remontarnos a un ejemplo de hace ya más de un siglo. Menciona que el psicólogo del siglo XIX, Edward Thorndike, de manera famosa, demostró esto con un experimento donde gatos, sí, un gato, un animal, eran colocados en una caja negra. Sin ser una sorpresa, de manera instintiva, cada gato trató de escapar de la caja, buscando primero por las esquinas y rasgando las paredes. Eventualmente, el gato encontraría un botón, que cuando era presionado, una puerta se abriría y lograría escapar. El psicólogo entonces tomó a los gatos que exitosamente habían escapado y repitió el experimento. ¿Cuáles fueron sus hallazgos? Bien, después de ser puestos en la caja unas cuantas veces, cada gato aprendió el truco. En lugar de estar buscando por alternativas, los gatos se iban directamente al botón.
Después de 20 o 30 intentos, el gato promedio podría escapar en solo 6 segundos. En otras palabras, el proceso de salir de la caja se había vuelto habitual. Thorndike, el psicólogo, había descubierto que los comportamientos que daban consecuencias satisfactorias, repito, porque esto es clave, los comportamientos que daban consecuencias satisfactorias, en este caso, la consecuencia satisfactoria era ganar libertad, había una tendencia a ser repetidas hasta que se volvieran automáticas. Una vez más, los comportamientos que daban consecuencias satisfactorias, había una tendencia en ser repetidas hasta que se volvieran automáticas. Como los gatos del siglo XIX, nosotros también estamos buscando soluciones satisfactorias a los predicamentos y a las dificultades de la vida. Y afortunadamente, ahora entendemos un poco más sobre cómo es que los hábitos funcionan. Los hábitos comienzan con una señal o un disparador para actuar. Y esto lo puedes profundizar aún más en el análisis del poder del hábito. Pero quiero que tengas esto con claridad o que lo entiendas de una manera más simple. Los hábitos comienzan con una señal o un disparador para actuar. Por ejemplo, caminar por un cuarto oscuro te da una señal para que realices una acción que te permita tener visión. El cuarto oscuro es la señal, ¿sí? Tú necesitas tener visión, no la tienes. Después viene un anhelo por un cambio de estado. En este caso, lo que tú quieres es poder ver. Y después viene una respuesta o acción, que viene siendo buscar el interruptor. El paso final de este proceso y el objetivo final de cualquier hábito es la recompensa. Aquí está el sentimiento de alivio, placer o comodidad que llega al ser capaz de ver a tu alrededor. Repito cómo es que un hábito funciona. Los hábitos comienzan con una señal o un disparador para actuar. Es decir, si no existe ese disparador para actuar, el hábito no se va a desencadenar. En este caso, el disparador es precisamente el cuarto oscuro. Es decir, el hecho de tener una visión va a generar una señal para que yo haga algo. Después, como lo que yo quiero es poder ver, me va a hacer o me va a incitar a buscar una respuesta o una acción. ¿Cuál es esa acción? Buscar el interruptor de luz. ¿Por qué? Porque todo esto lo hago en función de conseguir una recompensa. ¿La recompensa cuál es? Ser capaz de ver alrededor. Este proceso se repite con cualquier hábito que existe en tu mente, en tu persona, en el entorno, donde quiera que tú lo quieras plasmar. Ahora, cada hábito, como repetí, es sujeto del mismo proceso. Pregunta, ¿tú de manera habitual tomas café cada mañana? Ok, si es así, el despertar es tu señal. Esa señal dispara tu anhelo de sentirte alerta. Tu respuesta ante ese anhelo de sentirte alerta es salir precisamente de tu cama, independientemente si sales casi a rastras, pero sales de tu cama, y hacerte una buena taza de café. ¿Por qué? Porque tu recompensa es sentirte alerta y lista para enfrentar al mundo. Voy a repetirlo otra vez. Entonces, ¿cuál es el proceso? Un ejemplo simple, el café por la mañana. Si tú te haces café en la mañana, entonces el hecho de despertar es tu señal, disparando tu anhelo de sentirte alerta. Tu respuesta es salir casi a rastras de tu cama y hacerte una buena taza de café, porque tu recompensa es sentirte alerta y estar lista para enfrentar al mundo. Pero claro, no todos los hábitos son buenos para nosotros. Ahora que entendemos cómo los hábitos funcionan, es tiempo de revisar cómo construir hábitos positivos que mejoren nuestras vidas. Y esto nos lleva al tercer punto, que menciona: construir nuevos hábitos requiere señales que sean difíciles de pasar por alto y un plan de acción. Repito otra vez, construir nuevos hábitos requiere señales que sean difíciles de pasar por alto y un plan de acción. Vamos a revisarlo más puntualmente. Todos tenemos ciertas señales que disparan ciertos hábitos. La alarma de tu teléfono, por ejemplo, es una señal para que revises tus mensajes. Y una vez que entiendes que ciertos estímulos pueden propiciar conductas habituales, puedes usar este conocimiento para cambiar tus hábitos. La pregunta es ¿cómo?
Bien, una manera es cambiar lo que te rodea y tu entorno que te envuelve en general, ¿no? Que te incentive precisamente a mejorar tus hábitos. Voy a profundizar un poquito más en esta parte. Tú puedes obligar a que los hábitos que tienes puedan cambiar, y la manera o una de las formas para que esto suceda es precisamente cambiar tu entorno. Si estás en un entorno donde te es propicio generar cierta acción y quieres generar una acción contraria a eso, tienes que hacer que tu entorno entonces sea contrario. Vamos a revisarlo mediante un caso de estudio que expone el autor en su libro. Y él menciona el caso de un doctor que quería mejorar los hábitos de dieta de su paciente, pero los quería mejorar sin que el paciente requiriera una acción específica, o más bien que no requiriera una acción consciente de su parte. Quería que fuera de una forma casi tan natural que ni siquiera se diera cuenta. Ahora, ¿cómo es que este doctor logró cambiar los hábitos de dieta de su paciente? Hizo lo siguiente. Este doctor hizo un acuerdo con la cafetería del hospital. Originalmente, los refrigeradores que estaban al lado de las cajas registradoras contenían solo refrescos. Entonces, el doctor introdujo agua. No solo ahí, sino en cada estación de bebida del lugar. Después de 3 meses, las ventas de refrescos habían caído 11%, mientras que las ventas de agua habían subido 25%. Las personas estaban tomando decisiones más saludables, solo por la señal de beber agua en lugar de refresco, o más bien, solo porque la señal de beber agua en lugar de refresco era más prominente, sería la cuestión. Ahora, cambios tan simples en nuestro ambiente pueden hacer una gran diferencia, y aquí voy a hacer énfasis en esto. Cambios tan simples en nuestro ambiente pueden hacer una gran diferencia. Las personas suelen estar de alguna manera enfocadas, ¿no? O suelen estar sujetas a tratar de cambiar de 0 a 100, de que existan cambios abruptos en el entorno o en su propia persona. No están conscientes del poder que tienen las pequeñas acciones. O bien son tan sencillas o son tan pequeñas que dentro de su mente, si suceden, piensan que no pasa nada, y si no suceden, piensan que no pasa nada. Y esa es la clave de todo. Cuando tú entiendes cómo las pequeñas acciones hacen la diferencia, entonces le das mayor peso a esas pequeñas acciones. Retomando el tema, cambios tan simples en nuestro ambiente pueden hacer una gran diferencia. Por ejemplo, ¿quieres practicar guitarra? Entonces, una recomendación es que dejes el instrumento en el centro de la habitación. Cambia tu entorno. Obliga de alguna manera a que las cosas se den. ¿Quieres, por ejemplo, comer un refrigerio más saludable? Entonces, en lugar de tenerlo escondido, déjalo en el mostrador o arriba de la mesa, ¿no? Donde tú pases regularmente, y no en la sección de verduras del refrigerador. Haz las señales, sí, las señales, lo que va a detonar precisamente que las cosas se den. Tienes que hacer, o tu trabajo va a ser que las señales sean tan obvias como sea posible, de tal manera que seas más propenso o más propensa en responder ante ellas. Esa es una forma. Ahora, una segunda manera muy efectiva de fortalecer las señales es sumar, o más bien es lo que se le conoce como usar la implementación de las intenciones. ¿A qué me refiero con esto? La mayoría de nosotros solemos ser demasiado ambiguos en relación a nuestras intenciones. Por ejemplo, decimos queremos comer mejor, o queremos bajar de peso, o queremos tener hábitos saludables, o sea, cosas bastante ambiguas o cosas bastante ambiguas. Y simplemente esperamos que todo fluya acorde a eso. Una implementación de intención introduce un claro plan de acción, estableciendo cuándo y dónde tú llevarás a cabo el hábito que quieres cultivar, y las investigaciones muestran que eso funciona. Por ejemplo, un estudio a los votantes en los Estados Unidos encontró que los ciudadanos a los que se les pregunta a qué hora votarían y cómo llegarían a la casilla de votación eran más propensos a actuar y llevar a cabo la acción que aquellos que simplemente les preguntaron si iban a votar. Entonces, cuando vayas a plantear un objetivo, o más bien cuando quieras implementar un nuevo hábito, no digas, correré más a menudo. Mejor di, lunes, miércoles y viernes
en cuanto apague la alarma, la primera cosa que haré es colocarme mi equipo para correr y establecer el medidor en 3 kilómetros. Y vas a dejar tu calzado deportivo donde sea visible. De esta manera tú le vas a estar dando a tu persona un plan claro y una señal obvia, tanto que podría sorprenderte sobre lo sencillo que esto podrá ayudarte en construir un hábito positivo de correr, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros nos solemos boicotear muy fácilmente, solemos caer nosotros en nuestras propias trampas. En lugar de pensar cómo hacer las cosas, pensamos que por designio, por iluminación, porque la voluntad va a aparecer, porque vamos a despertarnos motivados, las cosas van a suceder, y eso no funciona así. Nosotros tenemos que obligar que las cosas se den. Y una manera de hacerlo es ayudarnos precisamente a que el entorno trabaje a nuestro favor. Y aquí hay 2 elementos principales. Recuerda, el plan de acción y sobre todo cómo ajustar tu entorno. No seas ambiguo en relación a las metas que quieras hacer o a los hábitos que quieras cumplir. Repito otra vez, ajusta tu entorno para que te ayude a que las señales estén presentes y sobre todo puedan desencadenarse las acciones necesarias. Y no seas ambiguo en relación a lo que vas a definir. Establece un plan de acción concreto, delimítalo, es decir, establece tiempos, establece fechas, establece actividades, establece exactamente qué es lo que vas a hacer para que ya quede grabado en tu memoria, ya quede grabado por lo menos a nivel subconsciente. Y el disparador que dejes ahí, la señal clara que dejes ahí, va a ayudar precisamente a que toda esa información que ya almacenaste pueda entrar en acción. No es algo sencillo, no es algo fácil, no es algo que nos va a costar trabajo, por lo menos al principio. Por eso te sugiero que empieces con cosas pequeñas. Empieza con cosas que no requieren un gran esfuerzo de tu parte. Simplemente ve trabajando en pequeñas cosas para ir formando esos cambios de conducta que lleven a que logres formar ese hábito. ¿Sí? Es importante que eso lo tengas claro porque es lo que va a determinar realmente que logres hacer las cosas o no. Y vamos a irnos al siguiente punto, que menciona: los humanos son motivados por la anticipación de la recompensa, por lo que debes hacer los hábitos atractivos para adherirte a ellos. El ser humano, recuerda, se mueve bajo 2 lineamientos principales: el dolor y el placer. ¿Ok? Entonces, al momento de hablar de hábitos, lo que estamos buscando vienen siendo 2 cosas: evitar dolor, obtener placer. En este caso, o en este ejemplo muy particular, vamos a hablar más del placer. Es decir, los humanos son motivados por la anticipación de la recompensa. Todo lo que hacemos es buscando una recompensa. Lo que hacemos, de alguna manera, o nuestro patrón de conducta, es porque queremos obtener algo. Y la manera en la que nosotros, o la forma en la que nosotros podemos hacer o incentivarnos de una manera para que eso suceda, es precisamente hacer los hábitos que generan recompensa lo más atractivo posibles. El autor menciona que en el año de 1954, los neurocientíficos James Olds y Peter Milner corrieron un experimento para probar la neurología del deseo. Usando electrodos, ellos bloquearon la liberación del neurotransmisor dopamina en las ratas. Para su sorpresa, las ratas simplemente perdieron su voluntad de vivir. Estas no tenían deseos de comer, beber, reproducirse, entre otras cosas. Pocos días después, todas ellas murieron de sed. Se bloqueó la dopamina en los animales y estos murieron al poco tiempo. El cerebro humano libera dopamina. La dopamina es una hormona que nos hace sentir bien. Cuando hacemos cosas agradables, como comer, como divertirnos, como estar en una relación, etc. Eso genera dopamina. Pero de igual manera, nosotros también recibimos un golpe de dopamina que nos hace sentir bien cuando nosotros simplemente anticipamos esas actividades placenteras. Un ejemplo muy simple de esto es cuando te vas a ir de viaje. Normalmente la emoción y tu estado de ánimo mejora no en el viaje en sí, sino en la planeación del viaje, sino cuando te imaginas cuando estés en ese lugar, lo que vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuando empiezas a soñar despierto en relación a esa actividad o ese tipo de actividades que vas a realizar, esos destinos que vas a conocer. Repito, un buen golpe de dopamina que nos va a hacer sentir bien
Sucede cuando nosotros anticipamos precisamente las actividades placenteras. Esa es la forma en la que el cerebro nos conduce para buscar y conseguir que realmente las cosas se hagan. Anticipa actividades placenteras y vas a incentivar a tu cerebro a que busque la manera de que las cosas sucedan. Entonces, en el sistema de recompensas del cerebro, desear algo va a la par con obtener algo. Por ejemplo, recuerda la dicha que sucede con los niños previo a la Navidad. Es por eso que ellos esperan que la Navidad llegue con ansias. De igual manera, por esta razón, el hecho de soñar despierto con tu siguiente cita romántica, por ejemplo, resulta también sumamente placentero. O tus siguientes vacaciones, o tu siguiente proyecto, o tu siguiente negocio, según sea el caso. Aquí la cuestión es que cuando nosotros anticipamos cosas placenteras, nuestro cerebro genera dopamina. ¿Quieres ser feliz? Piensa en cosas placenteras que vas a hacer. Y eso va a llevar o va de alguna manera a estimular a que tu cerebro genere esa hormona. Nosotros podemos usar este conocimiento a nuestro favor cuando tratamos de formar nuevos hábitos. Si nosotros hacemos de un hábito algo que estamos buscando desarrollar, sería más probable que lo sigamos y de hecho que lo llevemos a la práctica. Una gran técnica para esto es lo que se le conoce como la tentación del agrupamiento. Esto es cuando tú tomas un comportamiento que tú consideras que es importante pero poco atractivo y lo ligas a un comportamiento por el que estás más entusiasmado. Uno que genere ese golpe de dopamina motivante. ¿A qué me refiero con esto? Te lo voy a poner con un ejemplo para que sea más simple. El autor menciona un ejemplo de una persona llamada Ronan Byrne, un estudiante de ingeniería en Irlanda. Él sabía o tenía claro que debía ejercitarse más, pero la cuestión es que él disfrutaba poco del ejercicio. Y creo que ese es un caso genérico. Muchas personas saben que tienen que ejercitarse, saben que tienen que hacer cosas para mejorar su condición física, pero no disfrutan el hecho de la actividad física, no disfrutan el entrenamiento, entrenarse, hacer ejercicio. Sin embargo, Ronan lo que sí disfrutaba era ver Netflix, como muchas personas que también les encantan ver series, disfrutan mucho ver películas y demás. Entonces, ¿qué pasó? Lo que él hizo fue adaptar una bicicleta de ejercicio, conectándola a su laptop, y escribió código que solo habilitara Netflix si él pedaleaba a cierta velocidad, por medio de ligar el ejercicio a un comportamiento que él disfrutaba. Fue de esta manera que él transformó una actividad poco agradable a una placentera. Entiende el contexto y el concepto de esto nada más. Es decir, tú tienes una actividad que no te gusta o que no disfrutas realmente y tienes una actividad que sí te gusta y sí disfrutas realmente, trata de alguna manera ligarlas. Es el concepto central. De tal forma que la recompensa en base a lo que ejecutes va a ser la actividad que disfrutas. La cuestión es que tú no necesitas ser un ingeniero para aplicar esto a tu vida. Si tú necesitas entrenar, pero a la vez quieres leer, por ejemplo, tu revista favorita, o más bien, disfrutas leer tu revista, pero sabes que tienes que entrenar, lo que podrías hacer es comprometerte a solo leer esa revista mientras estés en el gimnasio, por ejemplo. Otra opción, ¿no? Si tú quieres ver deportes, pero sabes que necesitas hacer llamadas de ventas, ¿no? Según sea tu trabajo, tú puedes de alguna manera prometerte, ¿no? A ti mismo, a ti misma, media hora de ESPN, por ejemplo, después de que hables con tu 10º prospecto. ¿A qué voy con esto? Bien, pronto, tú probablemente vas a encontrar esas actividades poco atractivas en algo que vas a disfrutar, debido a que tú estarías anticipando el placer y la recompensa mientras te encargas de ellas. Estos son trucos para estimular a tu mente a que las cosas se puedan hacer. Un problema que sucede en la sociedad o con las personas regularmente es que saben que tienen que hacer cosas, pero esas cosas que saben que tienen que hacer no les son motivantes. Por ejemplo, mejorar su salud física, mejorar su salud mental, conseguir un mejor empleo, tener mayor fuente de ingresos, entre otras cosas. Saben que tienen que hacerse, pero no saben cómo, o simplemente se abruman por el hecho de tener que hacerlo y se pierden, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta nada placentero el hecho de hacerlo. Aquí la clave es
que olvides esa mentalidad del 0 a 100, que olvides los cambios abruptos o revolucionarios, porque no va a suceder de esa manera, sino que empieces a incorporar pequeñas conductas que puedas ligar a cosas placenteras. Es decir, tú disfrutas, por ejemplo, la cuestión de Netflix se me hace muy bueno, se me hace muy simple de entender. Disfrutas ver una película o disfrutas, por ejemplo, ver una serie. ¿Por qué no ver una serie mientras estás en la bicicleta, por ejemplo? O bien mientras estás en la elíptica o en la escaladora o simplemente en el lugar que tú quieras haciendo alguna actividad física. Es decir, el ejemplo, ¿no? El autor, pues claro, él ligó de una manera con su conocimiento el hecho de poder nada más ver lo que estaba haciendo en base a realizar la actividad física, porque él lo obligó de esa manera, pero la cuestión es que la voluntad de hacerlo es lo que determina todo, perdón. Entonces, si tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tampoco tienes que ser un hacker para poder hacer este tipo de actividades, simplemente es proponerte que las cosas tienen que ser así, pero sí tienes que obligarte, y una manera de obligarte de esto es ligar una actividad placentera con una que no te disfrutes o que no te guste tanto. Pero lígalas. Tienen que estar de alguna manera entrelazadas para que esa actividad que no disfrutes tanto, pero si la haces, la recompensa sea precisamente la que sí disfrutas. Y esto nos lleva al siguiente punto, que habla que si quieres construir un nuevo hábito, haz que ese hábito sea tan fácil de adoptar como sea posible. Recuerda que la clave aquí es la sencillez. Entre más fácil sean las cosas, más simple será que las podemos llevar a cabo. Repito, el punto número 5. Si quieres construir un nuevo hábito, haz que ese hábito sea tan fácil de adoptar como sea posible. Y quiero que entiendas esto. Por lo regular, gastamos mucho tiempo en comportamientos que son fáciles. Por ejemplo, revisar los perfiles de las redes sociales. Eso requiere cero esfuerzo, por lo que es fácil que le destinemos mucho de nuestro tiempo. Hacer 100 lagartijas, 100 flexiones, 100 push-ups o estudiar chino mandarín, en contraste, requiere de mucho más esfuerzo. Repetir estos comportamientos de manera diaria hasta que se conviertan en un hábito duro va a ser más difícil de entrada. Sin embargo, recuerda, los pequeños ajustes hacen la diferencia. Entonces, el hecho de hacer conductas tan fáciles como sea posible es la clave para convertirlas en hábitos. ¿Ok? La clave aquí es la repetición. Si tú haces algo de manera repetida, se va a convertir en un hábito y lo vas a generar de manera automática. Por eso dice que es importante que si quieres construir un nuevo hábito, el objetivo es que ese hábito sea tan fácil de adoptar como sea posible. Afortunadamente, hay algunos trucos que nosotros podemos adoptar para hacer que cualquier cosa parezca más fácil. Entonces, lo primero es enfocarse en reducir la fricción. Por ejemplo, el autor siempre fallaba en enviar tarjetas de felicitaciones o saludos a su audiencia, mientras que su esposa, en contraparte, nunca fallaba en hacerlo. ¿Por qué? Bien, ella mantiene una caja de tarjetas listas en casa, acomodadas en base a la ocasión, haciendo más fácil mandar felicitaciones, saludos, condolencias o lo que fuera que se requiriese. Ahora, debido a que ella no tenía que salir y comprar una tarjeta cuando alguien se casara o si sucedía algún tipo de percance, no había fricción que envolviera la situación en mandar una de estas tarjetas. Quiero que lo analices. Eso es un ejemplo muy simple, muy sencillo. A lo mejor no se adapta nada a tu realidad, pero lo que quiero que entiendas es, en lugar de buscar la justificación de cómo no hacer las cosas, mejor ten las cosas listas ahí, para que cuando se necesite realizar la acción, no busques el pretexto del por qué no hacer, en otras palabras. Ahora, tú incluso puedes usar este acercamiento para incrementar fricción en malos hábitos, es decir, de manera opuesta. Digamos que tú quieres gastar menos tiempo enfrente de la televisión. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues desconéctala y retira las baterías del control. Haciendo esto, vas a introducir suficiente fricción para asegurarte que solo vas a ver la televisión cuando realmente quieras hacerlo. Se dice cuando alguien quiere hacer las cosas, busca la manera de conseguirlo. Bueno, esto sucede para lo bueno y para lo malo. ¿Ok? Haz que para las cosas malas no sea fácil de hacer. Y haz para las cosas buenas que sea fácil de hacer. Ese es el ejemplo. O es la intención de este punto. Lo que es sencillo, o más bien, lo que va a ser bueno para ti, haz que sea sencillo de hacer.
y lo que es malo para ti, haz que sea difícil de hacer. Aumenta la fricción. Aumenta la fricción. Por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado es el hecho de tener quizá una pequeña alcancía en casa. Una alcancía donde tú ahí vayas depositando el dinero o por lo menos una cantidad de dinero en relación a tu compromiso. Yo suelo meter ahí por lo menos el 10% de todo el dinero que recibo y no nada más eso, sino también cualquier cambio en monedas o en cosas que ni siquiera tenía contemplado también lo suelo dejar ahí. ¿Por qué? Porque de esa manera ya si necesito el dinero ya no lo tengo en la mano, ya no puedo usarlo. Aumenta la fricción en el hecho de querer gastarme eso. Tengo que ir ahora a un cajero, tengo que moverme, tengo que hacer cosas que van a aumentar mi fricción, de tal manera que eso hace o reduce, en cierta manera, el hecho de querer gastar, sobre todo ese tipo de gasto hormiga, ¿no? Es una manera de reducirlo radicalmente, porque no tienes ese recurso para poder disponerlo de esa manera. Es un mal hábito el gasto hormiga, entonces tú puedes reducirlo de esa manera. Un buen hábito, de igual forma, ¿no? Es decir, hazlo sencillo. Haz que no te cueste trabajo el hecho de llevarlo a cabo. Un segundo truco para hacer que un hábito se vuelva más sencillo en el largo plazo es la regla de los 2 minutos. Y presta atención, una manera de hacer cualquier actividad nueva que se convierta en una actividad más manejable es precisamente la regla de los 2 minutos. El principio es que cualquier actividad puede ser destilada en un hábito que sea realizable dentro de 2 minutos. Por ejemplo, ¿quieres leer más? No te comprometas entonces a leer un libro cada semana, si eso no es para ti, o bien si no tienes la costumbre, o bien si no tienes la formación. No hagas cambios abruptos porque te vas a quemar muy rápido, te vas a desgastar demasiado rápido. Aplica esta regla de los 2 minutos. ¿Quieres leer más? Entonces no te comprometas a leer un libro cada semana. En lugar de eso, haz el hábito de leer 2 páginas cada noche. Nada más. Es decir, en 2 minutos lees 2 páginas. Es todo. ¿Quieres correr un maratón? Entonces comprométete a simplemente colocar tu atuendo para correr cada día después del trabajo. En lugar de estar corriendo 10, 20 kilómetros en un día y si nunca has corrido algo, pues simplemente no te va a funcionar. Empieza con los pequeños ajustes. La regla de los 2 minutos va a desencadenar futuras acciones. La regla de los 2 minutos, otra vez, es una forma de construir fácilmente hábitos que puedas lograr y que estos te lleven a cosas aún mejores. Una vez que te has puesto, por ejemplo, los zapatos de correr, tú probablemente te pongas en sintonía para correr. Una vez que leas 2 páginas, tú serás más propenso a continuar leyendo. La regla reconoce que simplemente el hecho de empezar es el primer y más importante paso hacia el logro de algo. En lugar de procrastinar, en lugar de aplazar, en lugar de demorar, en lugar de buscar justificaciones del cómo no hacer, en lugar de siempre buscar la alternativa en relación a no hacer las cosas, esto va a romper con eso. Y segundo y más importante en relación a esta regla de los 2 minutos. Recuerda, 2 minutos puede ser algo tan insignificante que tú crees que no pasa nada por no hacerlo. Sin embargo, la gran diferencia es así tan simple es no hacer como tan simple es hacer. También es cierto que a lo mejor leer 2 minutos tampoco te va a llevar absolutamente nada. Y el esfuerzo es mínimo. Así que no busques justificaciones. Empieza con las cosas más simples, más pequeñas, pero que pueda hacer de manera constante. Ahí es donde el logro empieza a darse. El siguiente punto es hacer tus hábitos inmediatamente satisfactorios. Es esencial para un cambio de conducta efectivo. Repito, hacer tus hábitos inmediatamente satisfactorios es esencial para un cambio de conducta efectivo. Y aquí un poquito de historia. En 1990, el investigador de salud pública Stephen Lavie, trabajando en el vecindario de Karachi, en Pakistán, logró una reducción del 52% de la diarrea en los niños de la zona. La neumonía la redujo en un 48% y las infecciones de la piel en un 35%. Ve los números, las cifras que te estoy dando. 52% en la diarrea, 48% en la neumonía, 35% en las infecciones de la piel. Todo en relación a los niños.
¿Cuál fue su secreto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Descubrió algo milagroso? ¿Tú qué crees? ¿Sabes qué fue lo que pasó? Su secreto fue un buen jabón. Nada más. Higiene. Ahora, ¿qué pasaba? El investigador Stephen Lavie tenía conocimiento que el lavado de manos y la higiene básica eran esenciales para reducir los padecimientos. Los locales que vivían ahí entendieron eso, lo sabían, solo que ellos no habían transformado ese conocimiento en un hábito, es decir, sabían que tenían que lavarse las manos, sabían que tenían que estar aseados, pero no lo hacían. Y al no hacerlo, simplemente enfermedades se propagaban de una manera mucho más fácil, más simple, sobre todo en la cuestión infantil. Ahora, todo cambió cuando Lavie trabajó con Procter & Gamble para introducir un jabón exclusivo en el vecindario de manera gratuita. De la noche a la mañana, el lavado de manos se convirtió en una experiencia satisfactoria. El nuevo jabón hacía espuma fácilmente y olía delicioso. De pronto, todo mundo estaba lavándose las manos, ya que ahora era una actividad placentera. Y esta es precisamente la última y más importante regla para un cambio de comportamiento, la cual es hacer los hábitos satisfactorios. La cosa es que esto puede ser difícil, y es difícil por razones evolutivas. Hoy vivimos en lo que los académicos llaman un ambiente de retorno demorado. ¿A qué me refiero? Tú te arreglas para ir a la oficina, pero el retorno, es decir, el pago, no lo recibes hasta el fin de quincena o incluso el fin de mes. Tú vas al gimnasio en la mañana, pero tú no pierdes el peso durante la noche. Nuestros cerebros, sin embargo, han evolucionado hasta toparse con el ambiente de retorno inmediato de los primeros humanos. ¿A qué me refiero? Quienes no pensaban en retornos de largo plazo. Es decir, antes no buscábamos el largo plazo. Era en función de un retorno inmediato porque teníamos que sobrevivir. Y esta evolución, es decir, a pesar de que nuestros cerebros han evolucionado, en esta cuestión seguimos todavía con el ambiente del retorno inmediato. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros, digámoslo así, no pensaban en retornos de largo plazo como ahorrar para el retiro o mantenerse en una dieta. Ellos estaban enfocados en conceptos inmediatos como encontrar su próximo alimento, buscar refugio y permanecer lo suficientemente alerta para escapar de los depredadores cercanos. Retornos inmediatos pueden provocar malos hábitos también. Por ejemplo, fumar. Fumar te podría ocasionar cáncer de pulmón en 20 años, pero en el momento, es decir, cuando tú fumas un cigarrillo en ese momento, lo que sucede es que te alivia el estrés y el ansia por la nicotina, lo que hace que ignores los efectos a largo plazo y sobre todo seas indulgente con el cigarrillo. Por lo que cuando estás persiguiendo hábitos con un retorno demorado, trata de ligar alguna gratificación inmediata a los mismos. Recuerda, hay que ser inteligentes aquí, hay que hackear la mente, hay que entender cómo la mente funciona para hacer que ésta trabaje mejor para nosotros. Un ejemplo que el autor menciona, él decía que una pareja quería comer fuera menos veces, es decir, quería comer en la calle menos veces, quería cocinar más, querían ser más saludables y querían ahorrar dinero. Querían todo eso. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Para poder lograr esos cambios, porque al final ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida de muchas salidas y les era difícil cambiar precisamente ese tipo de conductas, lo que hicieron fue abrir una cuenta de ahorros llamada Viaje a Europa. Y cada vez que ellos evitaban una comida fuera, ellos transferían $50 a la misma. Es decir, en ese momento no tuvimos la salida, $50 van precisamente para nuestro proyecto Viaje a Europa. La satisfacción a corto plazo de ver cómo caían $50 a esa cuenta de ahorros les proveía de la inmediata gratificación que ellos necesitaban para mantenerse encaminados hacia su recompensa objetivo a largo plazo. Quiero que lo analices, quiero que comprendas esta parte porque es crucial. ¿Qué hicieron? Si tú le das a tu mente o a tu cuerpo, pero más bien a tu mente, una satisfacción o una gratificación inmediata, porque es lo que está buscando, es lo que necesita.
En este caso, el hecho de que las personas podían visualizar cómo su cuenta se iba incrementando, es decir, su cuenta de ahorro se incrementaba, eso les proveía la gratificación inmediata, la cual alimentaba precisamente o los encaminaba para su recompensa o objetivo a largo plazo. Esto trata de adaptarlo a tu situación, es decir, según si tú quieres conseguir algo, en este caso nada más recuerda, las personas querían hacer varias cosas: ahorrar dinero, cocinar más, ser más saludables, comer fuera menos veces. Entonces una manera que hicieron todo esto fue mediante este proyecto. ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué quieres hacer tú? Recuerda, no seas ambiguo, no seas ambigua, trata de delimitar bien qué es lo que quieres para entonces establecer cuál sería esa gratificación inmediata que te pueda llevar o te encamine precisamente a ese resultado a largo plazo. Ahora, todo esto que hemos analizado nos ayuda a entender, nos ayuda a plantear el contexto, sobre todo nos ayuda a tener una mayor claridad en relación a cómo podemos formar los hábitos. Sin embargo, a pesar que el placer y la satisfacción nos hacen generar hábitos, nosotros aún podemos fallar en mantenerlos. Así que revisemos cómo podemos mantenernos adheridos a nuestras buenas intenciones, que es la parte crucial. Una cosa es que las generes y otra cosa es que las mantengas, ¿ok? Y esto nos lleva precisamente al último punto, el cual habla sobre la importancia de crear un sistema para mantener tus hábitos en control, usando lo que se le conoce como rastreo de hábitos y contratos. Mira, ya sea que trates de escribir tu diario o bien que trates de dejar de fumar, manejar tus propios comportamientos puede ser complicado. Afortunadamente, hay algunas simples mediciones que te pueden ayudar. El rastreo de hábitos es una técnica simple pero efectiva. Muchas personas han mantenido un registro de sus hábitos. Quizá un ejemplo muy famoso de esto es el fundador Benjamin Franklin. Él, desde la edad de los 20 años, mantuvo un diario donde registró cómo adherirse a sus 13 virtudes personales, las cuales incluían evitar conversaciones frívolas o bien siempre tratar de hacer algo útil. Él registraba su éxito cada noche. Ahora, tú también puedes desarrollar un hábito de rastreo, usando un simple calendario o un diario, y marcar cada día que tú te mantengas adherido a tus conductas elegidas. Tú lo vas a encontrar efectivo, ya que el hecho de rastrear un hábito en sí mismo es atractivo y satisfactorio. La anticipación y la acción de marcar cada día te hará sentir bien en primera instancia y te va a mantener motivado, motivada para que lo sigas haciendo. En otras palabras, muy simple, es que tú lleves un avance de lo que has logrado y que lo puedas ver, que lo puedas notar. En el caso de Benjamin Franklin, ¿él qué hacía? Pues cada vez que él lograba cumplir sus virtudes, lo escribía. O más bien, él siempre a lo largo de su vida trató de vivir en base a sus 13 virtudes. Y cada noche, al momento de escribir su diario, él reconocía que había cumplido sus virtudes. Lo mismo sucede para una persona cuando está ejercitándose, o lo mismo sucede cuando una persona esté tratando de lograr algo en particular, alguna meta. La clave aquí es que lleves un rastreo de esa meta, lleves un rastreo de tu avance, des un seguimiento precisamente a las cosas que estás alcanzando. Ese es el enfoque. A eso se refiere el rastreo de los hábitos, porque en sí mismo, al momento que tú lo veas, te vas a motivar en relación al avance que ya llevas, en base a lo que has conseguido, y va a ser más difícil que trates de claudicar cuando estás viendo lo que has avanzado. Una manera muy simple es mediante un calendario, vas marcando los días en los que has cumplido con dicha actividad. Y si un día te da pereza, te da flojera, no quieres hacerlo, voltea a ver lo que has avanzado para que no caigas en esa tentación. Y una segunda técnica también es la de desarrollar un hábito contractual que imponga una consecuencia negativa si tú fallas en su control. Es decir, aquí radica en generar compromisos, realmente tener la habilidad de generar compromisos. Específicamente, el autor menciona el caso de una persona llamada Brian Harris, el cual es un emprendedor de Nashville. Él tomó su hábito contractual con mucha seriedad. En un contrato firmado por él, su esposa y su entrenador personal, él se comprometió en bajar 200 libras de peso. Él identificó cuáles son los hábitos específicos que lo ayudarían a llegar ahí, incluyendo el hecho de controlar su ingesta de comida cada día y pesarse cada semana.
Esos fueron sus 2 hábitos determinantes. Su ingesta de comida, llevar un control de su ingesta de comida y pesarse cada semana. Y él estableció penas por no hacer tales cosas. Si él fallaba en el control de su ingesta de comida, él le tenía que pagar $100 a su entrenador personal. Si él fallaba en pesarse cada semana, él le tenía que dar $500 a su esposa. La estrategia funcionó, ya que no nada más fue conducido por el miedo a perder el dinero, sino por el miedo de perder ante 2 personas que eran importantes para él. Recuerda, los humanos somos criaturas sociales, nos preocupamos de las opiniones de los que nos rodean, por lo que simplemente el hecho de saber que alguien te está observando puede ser un motivador poderoso para el éxito. No se te olvide que normalmente cuando alguien expone las cosas públicamente hay una presión social y nadie quiere fracasar, no nada más hacia uno, sino al entorno que lo envuelve. Entonces, ¿por qué no establecer un hábito contractual? Incluso si no es tan detallado como el de Harris, considera hacer un compromiso con tu pareja, con tu mejor amigo, con alguno de tus colegas de trabajo. Si tú estás de acuerdo con establecer consecuencias en el hecho de fallar en tus acuerdos, tú estarás mucho más propenso a seguir adherido a tus hábitos. Y como hemos visto, adherirse a un hábito positivo, incluso aunque sea pequeño, es un camino seguro para alcanzar grandes cosas. Por eso se dice que cuando tú tengas una meta la digas públicamente. Hay quien dice que no lo hagas por el hecho de hablar, sino más bien por el hecho de comprometerte hacia tu persona. Comprometerte no nada más en un factor de que si fallas no pasa nada, sino que también va a haber una presión social porque la gente va a estar de alguna manera atenta a que tú consigas eso. Por lo menos la gente, o por lo menos a la gente a quien eres importante. ¿Ok? Y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría concluir sin antes mencionar lo siguiente. Un diminuto cambio en tu comportamiento no transformará tu vida de la noche a la mañana, pero convertir ese comportamiento en un hábito que tú ejecutes cada día es algo que absolutamente puede llevarte a grandes cambios. Cambiar tu vida no se trata de hacer dramáticos parteaguas o de revolucionar tu vida entera. En lugar de eso, trata de construir un sistema positivo de hábitos que cuando se combinan generan resultados sobresalientes. Y si me permites darte un consejo, te recomiendo que uses el hábito de apilamiento para generar nuevos comportamientos. ¿A qué voy con esto? Normalmente cuando nosotros vinculamos un hábito que no nos gusta tanto, que no encontramos la manera de hacerlo con otro que sí podemos controlar y que sí disfrutamos. Por ejemplo, si tú quieres meditar, pero dices que no encuentras el tiempo para meditar, o bien no encuentras la forma de hacerlo, pero tienes el hábito de prepararte un café cada mañana o de tomar un café cada mañana, entonces trate de apilar la meditación sobre el hábito de tomar café. Más específicamente, cada vez que tú prepares tu café, al final, cuando te lo tomes, dedica al menos 5 minutos para meditar. Así de simple. Es decir, apílalo sobre el ritual o el hábito que ya tienes sobre tomar café. Digamos que si tu ritual de café te tomaba 20 minutos, pues ahora te va a tomar 25 minutos. O si tu ritual de café te tomaba 10 minutos, pues ahora te va a tomar 15. Es decir, lo vas a enlazar, lo vas a anexar. De tal manera que ahora tu ritual de café no nada más es tomarte el café, sino también meditar. ¿Sí? Trata de apilarlo, trata de que se convierta en un ajuste, primero en tu conducta, algo pequeño, y de ahí lo vas escalando. 5 minutos se te hace mucho, entonces 1 minuto. Haz 1 minuto sobre tu ritual de café. Es decir, ¿por qué es el apilamiento? Porque es un ritual que ya haces. No es algo nuevo que tengas que hacer, no es algo que tengas que buscar tiempo para hacerlo o las condiciones para hacerlo. Simplemente sobre algo que ya está, anexa, incorpora ese nuevo cambio de conducta para que tarde que temprano, mediante la repetición, se convierta en un hábito. Y con esto llegamos al final de este análisis. Espero que te haya servido, espero que hayas aprendido, espero que logres incorporar al menos uno de los puntos a tu vida para que seas una mejor versión. Trata de ser ecléctico en ese tipo de información, también trata de entender
qué es lo que mejor se puede adaptar a ti. Recuerda que no puedes irte hacia cambios extremistas, no se trata de pasar de 0 a 100, se trata simplemente de hacer pequeños ajustes, pero de manera constante, de manera cotidiana, las cuales se van a convertir precisamente en hábitos atómicos. Por ese nombre del libro, hábitos atómicos, se refiere a que pequeñas cosas pueden desencadenar realmente grandes resultados. Bien, y con esto nada más, antes de despedirme, quiero recordarte que no dejes de evaluar, compartir, comentar. Si esto lo consideras de valor y sobre todo quieres que más personas se beneficien de todo este tipo de contenidos, te invito a que lo hagas y con esto me vas a ayudar a mí a poder llegar a una mayor cantidad de personas. Si esto, repito, lo consideras de valor, no te quedes nada más tú con esta información, sino trata de expandirlo a más personas para que más puedan beneficiarse de esto y de tal manera que logremos impactar y sobre todo ajustar el estado mental para que todos podamos ser una mejor versión. Cuento con tu apoyo, ya que será crucial para poder llegar a este objetivo. Y no olvides revisar precisamente en la descripción donde estás analizando esta información los detalles que te van a llevar a nuestros otros programas para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. Hazte el libro Conocimiento Experto, una vida con propósito. Puedes revisar también el programa de posicionamiento de expertos en internet. Descárgate la app. En fin, hay una gran cantidad de enlaces, ¿no?, que te van a llevar precisamente para que profundices más en tu conocimiento, programas en función de lo que te estés buscando y sobre todo estar y formar parte de una comunidad cada vez mayor. Si todo esto es de interés, te invito a que tomes acción y recuerda, mi nombre es Salvador Mingo, yo soy el fundador del programa Conocimiento Experto. Y yo te veo en un siguiente análisis. Chao. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente.